Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una planta parasitaria. Es posible que no hayas oído hablar de ella. Se trata de la Ignora y es un género de plantas parasitarias perteneciente a la familia de las Aristolochiaceae. Bueno, estas plantas son conocidas por su adaptación únicas y su apariencia inusual. Os voy a contar muchas de sus características. Asimismo, quiero pediros que me digáis desde qué país me estáis viendo y si tú conoces a esta planta y si sabes su nombre, o sea, qué nombre tiene tu país. Pero antes de seguir, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. A continuación, vamos a comenzar por mencionar algunas de las características principales y algunos aspectos interesantes sobre esta rara y parasitaria planta. Para comenzar, te diré que las especies de Ignora se encuentran principalmente en las regiones áridas y semiáridas del sur de África y la península arábiga. Prefieren suelos secos y arenosos. La Ignora es un parásito que se adhiere a las raíces de otras plantas, especialmente las de la familia Euphorbiaceae. Obtiene agua y nutrientes de su planta hospedadora, ya que carece de clorofila y por tanto no realiza la fotosíntesis. Estas plantas tienen una apariencia muy inusual y pueden ser confundidas con hongos debido a su forma y textura. La mayor parte de la planta permanece en la parte subterránea, en la parte baja. Solo emerge una estructura reproductiva que puede parecer una flor carnosa y gruesa. Mirad las imágenes. La flor de esta planta, pues que técnicamente es una inflorescencia, es grande, carnosa y tiene un olor desagradable, similar al de la carne en descomposición. Para que os hagáis una idea más o menos, ese olor tiene. Este olor atrae a insectos polinizadores como los escarabajos, que entran en la estructura de esta planta para acceder a las trampas y de esta manera facilitan la polinización. O sea, la polinización es llevada a cabo por insectos atraídos por el olor fétido. Eso es el tema. Estos insectos, generalmente escarabajos carroñeros, quedan atrapados temporalmente dentro de la estructura floral, donde recogen y depositan el polen antes de ser liberados. Después de la polinización, la Ignora desarrolla un fruto subterráneo que puede ser comido por diversos animales, lo que facilita la dispersión de sus semillas. Entre los tipos de plantas de esta especie podemos hacer dos diferencias, que son la Ignora africana, que es una de las especies más conocidas y estudiadas y tiene una estructura floral de color marrón anaranjado y puede llegar a medir hasta 10 centímetros de largo, y luego tenemos la Ignora triceps, otra especie reconocida con características similares a la Ignora africana, pero con diferencias en la estructura y en el hábitat preferido, que les gusta otro tipo de hábitat. Pero es importante recordar que las especies de Ignora desempeñan un papel en sus ecosistemas como parásitos de plantas específicas y como parte del ciclo de vida de ciertos insectos polinizadores. Además, en algunas culturas africanas, los frutos de Ignora son comestibles y se utilizan en la medicina tradicional. Se cree que tienen propiedades medicinales y se utilizan para tratar diversas dolencias. Por todo lo comentado anteriormente, podemos decir que la Ignora es un género fascinante que muestra la diversidad y adaptabilidad de las plantas parásitas. Su forma de vida subterránea, su relación con las plantas hospedadoras y su método de polinización la convierten en un ejemplo notable de las complejas interacciones ecológicas en los ecosistemas áridos y semiáridos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este cortito vídeo de hoy. Gracias por compartir con familiares, amigos y sobre todo gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo.